Dios te bendiga, amigo. Dios te guarde en esta noche. Mi nombre es Lamberto López López y en esta noche vengo a compartirte un mensaje de la palabra de Dios. Y este mensaje es especialmente para las Fuerzas Armadas. Hoy en día estamos viviendo los tiempos proféticos, los tiempos finales de la cual habla la palabra de Dios. Y antes de entrar en la palabra, quiero dar un resumen de lo que dice la palabra de Dios, lo que va a suceder en esos tiempos finales. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos habrá guerra, rumores de guerra, hambre, peste, la maldad se multiplicará, la ciencia aumentará, terremotos en diferentes lugares. Y hoy en día estamos viendo que todo eso se está cumpliendo al pie de la letra. Y en esta noche vengo a compartirte ese mensaje, amigo, soldado, marino, porque a veces tanto militares o no pasamos por injusticia. Pero sin embargo, a la vista de Dios, nada pasa desapercibido. Así es. Y me gustaría dar lectura a la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 10. Hoy en día estamos viendo muchas injusticias. Y a veces queremos hacer justicia con la mano, pero Dios tiene su tiempo. Dios, dice la palabra, Él es el que hace justicia. Mía es la venganza, dice el Señor, porque no es con espada por la que podemos ganar la batalla, sino es con su Santo Espíritu. Porque también dice la palabra de Dios, en vano vela la guardia, si Dios no guardara la ciudad. Ese es el misterio de la palabra de Dios. Y por supuesto que el hombre hace su parte, pero Dios también hace su parte. Dice su palabra en el libro de Isaías capítulo 10, amigo. Dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado el furor de Jehová, sino que todavía su mano está extendida. Así es. Hoy en día vemos cómo el hombre, y cuando digo el hombre estoy hablando a quienes son los que aprueban las leyes para oprimir al pueblo de Dios, para oprimir al justo. Y cuando la palabra habla del pueblo de Dios, no se está refiriendo a una iglesia en específica, sino nosotros somos el pueblo de Dios. Cuando nosotros buscamos a Dios, reconocemos a Él como nuestro Dios todopoderoso, somos su pueblo. Y aquí está hablando de que muchos hombres poderosos, políticos, los que aprueban estas leyes que oprimen al pueblo de Dios, ellos saben de que lo que están haciendo está mal. Y por lo tanto, Dios es el que va a hacer justicia en los tiempos finales, amigo. Y aquí todo esto tiene solución, porque a veces pasamos por un proceso injusto, porque es injusto a veces. Y cuando nosotros encomendamos las cosas a Dios, Él lo resuelve a su tiempo. Y cuando nosotros queremos ver la justicia de Dios, que se haga realidad en nuestra vida, tenemos primero que ponernos a cuenta con Dios. Y ponernos a cuenta con Dios es decirle, Señor, yo reconozco mi parte, te pido que me perdones, ayúdame. Y créeme que Dios defenderá nuestra causa. Él pondrá a la persona indicada, el juez indicado, para llevar el caso. Pero cuando nosotros confiamos en Él, porque Él es justo, amigo, Él es justo. Porque realmente en estos días
hay muchas leyes que son aprobadas por el hombre. Incluso a veces hasta otras naciones tiene influencia sobre esa toma de decisiones. Pero delante de Dios no se escapa nada. Y dice su palabra que en aquel día nadie podrá estar de pie cuando Él las haga justicia. Por lo tanto, amigos, debemos confiar en Dios. Debemos esperar en Él. Y Él es el que va a hacer la justicia. Quiero dar lectura en el libro de Lucas capítulo 7, donde habla Jesús sana al siervo de un centurión. Dice así la palabra de Dios. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y al siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le vio unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas a esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, que es decir, que ya estaba cerca Jesús, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, dijo el centurión, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, quiere decir sus discípulos: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Así es. Aquí vemos el poder de Dios manifestado a través de su palabra. El hombre le dijo: Señor, solamente di la palabra y mi siervo será sano. Porque el centurión reconoció la autoridad que estaba en Jesucristo, que al decir la palabra que su siervo está sano, él estaba seguro que eso sucedería, porque en Jesucristo estaba la autoridad de Dios en ese momento. ¿Y a qué voy con esto, amigo? En estos días finales, toda la humanidad estamos pasando por momentos difíciles. Hay etapas en la vida. Hay etapas en la vida en la cual vemos las cosas difíciles. Hay etapas en la vida en la cual, ese es mi punto de vista, en donde he dicho de que el trabajo de la psicología ha llegado al límite. Y hay cosas que solamente la mano de Dios puede sacarnos. Hay cosas en las cuales, cuando estamos pasando por pruebas, luchas, necesidades, problemas, solamente la mano de Dios puede sacarnos. ¿Y cómo puede suceder eso? Confiando en Él. Muchas personas, amigos de las Fuerzas Armadas, que Dios permite encontrarnos en el camino, y ellos están decididos a tomar una decisión muy fuerte, muy seria y muy peligrosa. Pero cuando escuchan la palabra de Dios, Dios hace la cosa, hace la obra dentro de sus corazones y le da la dirección, ilumina su mente y saca toda perturbación de su mente para tomar una decisión sana. Porque hay cosas, amigo, hay cosas tan fuertes, luchas tan fuertes en la cual a veces nos confundimos, a veces no sabemos qué hacer, y a veces el hombre quiere tomar la puerta más fácil, tomar decisiones serias, que afecta a su familia, que afecta a toda la familia. Por eso
En estos tiempos finales, amigos de las Fuerzas Armadas, debemos confiar en Dios. Debemos confiar en Dios porque hay cosas que son muy difíciles, hay cosas que son difíciles para que el hombre lo resuelva, pero para Dios no hay nada imposible. Solamente confiemos en Él. Así es. Él sigue restaurando matrimonios. Él sigue restaurando hogares. Solamente concédeselo. Ábrele tu corazón. Porque Él dice en su palabra, en el libro de Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Jesucristo es real, amigo. Jesucristo es real. Como soldado o como marino de las Fuerzas Armadas, para que tengan éxito, porque la palabra de Dios habla de soldados. En el Antiguo Testamento, Dios, cuando derrotó a los enemigos de Israel, que es su pueblo, fue a través de ejército. Por eso su nombre es Jehová de los ejércitos, porque Él es el que da la visión, es la que da dirección, sabiduría, poder, todo. Él es el que hace todo. A veces nosotros somos un instrumento en sus manos. Cuando Él le plazca levantar a alguien, lo levanta, pero Él es el que lo hace. Y estamos vinculados, el hombre, y sobre todo, especialmente las Fuerzas Armadas, están vinculados con la Biblia, la palabra de Dios. Por ejemplo, nuestro himno nacional fue inspirado por el Espíritu Santo. El hombre que escribió el himno nacional fue inspirado por el Espíritu Santo. Porque hay una parte que dice, y por el dedo de Dios se escribió. Y aquí vemos de que desde ahí, nosotros como mexicanos, y especialmente los soldados marinos, estamos muy relacionados con la palabra de Dios. Así es. Porque así como existe un ejército en los cielos, lo existe aquí en la tierra. Y esto es real. Y por lo tanto, por eso que solamente podemos tener victoria sobre todos nuestros problemas, necesidades, luchas, buscando a Dios y confiando en Él. Porque hay muchas cosas que ya no están a nuestro alcance solucionar. Lamentablemente, hemos visto muchas divisiones en la familia. Porque a veces uno mismo, a veces nos creemos lo suficientemente capaz de llevar las cosas, solucionar las cosas, pero se sale de nuestra mano. Pero si nosotros confiamos en Dios, amigo, Él peleará nuestra batalla. Y nosotros solamente obedezcamos lo que Él quiere que hagamos, hacer justicia, hacer misericordia. Así es, amigo, que Dios te bendiga, Dios te guarde. Solamente quiero decirte que no te desanimes, Cristo es real, Dios es real. Dios hace unos años me rescató de la muerte, un accidente de carro. Ahí experimenté que existe la muerte. Experimenté, mejor dicho, que después de la muerte aún hay vida. Y la palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a este mundo, a nosotros, que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él crea, en Jesucristo, no se pierda. Está hablando de un lugar de condenación, no se pierda, mas tenga vida eterna con Jesucristo. Así es. Ahí puede comprobar, amigo, de que la vida no termina cuando el hombre muere. Ahí empieza la vida eterna. Y en ese momento, dos siluetas negras me estaban llevando. Pero clamé a Dios y Dios me dio una oportunidad. Y Dios me dijo, ordénales a esos demonios que suelten tu cuerpo en el nombre de Jesús. Y en ese momento lo hice. Y me soltaron y como un rayo salieron. Y me incorporo a mi cuerpo. Y vuelvo a despertar en mi cuerpo. Y ahí vi que realmente Dios existe. Y Dios me dijo después, yo te he regresado a la vida con la condición de que hables de mi palabra, des testimonio de mi palabra, porque yo soy real. Y dile a mi iglesia que yo soy real y que me busque y que el infierno es real. Así como el cielo es real, también es el infierno.
Porque la vida, amigo, no empieza cuando el hombre nace, cuando nacemos, y tampoco termina cuando el hombre muere. La vida eterna está después de la muerte. Es el cielo o el infierno. No existe intermedio purgatorio. Que Dios te bendiga, amigo. Dios te guarde. Busca a Jesús, porque Él es real. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.